Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Les pido por favor si alguno me puede avisar si se oye bien esto que estamos haciendo. Bueno, a ver si es posible, porque estamos transmitiendo algo nuevo, de un modo nuevo. Se escucha bien, perfecto. Bueno, estamos estrenando por medio de Zoom, por eso es que todavía no estoy muy acostumbrado. Bueno, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, hoy es 12 de mayo, son las 20 horas y un minuto de Argentina, y hace tiempo que me venían pidiendo en estos días hablar un poco, intentar por lo menos dar una humilde opinión por lo que está sucediendo puntualmente en Alemania. Concretamente, como ustedes saben, hay un problema bastante grande en ese país. Hace tiempo que se viene hablando de rumores, de separación, de cisma. Bueno, ¿qué se puede decir? Voy a intentar ser breve y es decir quizás lo siguiente. Yo hace varios años, cuando tuve la gracia, por allá por el 2004, 2005, de ser invitado, y gracias a Dios, pedí para ir, y estaba estudiando filosofía en Roma, y pude viajar a Alemania, a estudiar alemán 2 veces, en 2 momentos distintos, un curso de alemán hablado. No conocía Alemania. Me encontré con muy buenos católicos, por cierto, los que conocía, la gente laica, y también con un grupo de sacerdotes. En ese momento yo era todavía seminarista, hace varios años atrás, más de 15 años. Y lo que uno se encontraba un poco por fuera, viendo desde afuera, era quizás una especie de cáscara de catolicismo en algunos ambientes. Conversando con algunos sacerdotes, uno veía, yo reitero, era seminarista, que quizás no se estaba creyendo en exactamente lo mismo. Uno le hablaba, como a veces pasa, uno le hablaba en una lengua, no me refiero puntualmente, en ese momento intentábamos manejarnos en la lengua inglesa, porque todavía estaba aprendiendo, sino en la lengua católica, a eso me quería referir. Es decir, que uno le decía algo y nos respondía de modo distinto. O sea, no, a ver, para ser más claro, no parecíamos estar creyendo en lo mismo. Y fue entonces por esto que uno después con el tiempo me tocó estudiar el tema de Martín Lutero. Comencé ya por el 2017, o antes, 2016, a escribir una serie de posts en el sitio www.quenotelacuenten.org, llamado así Luterándonos. Como que al parecer, más que, más que atraer a veces a los protestantes al catolicismo, algunos católicos se estaban acercando más al protestantismo, al luteranismo. Bien, y tiempo atrás, ya ni me acuerdo cuándo, publiqué en este mismo canal de Que No Te La Cuenten un video acerca del sínodo alemán o algo así. No recuerdo tampoco el título porque me olvido de las cosas. A ver, ¿y qué es lo que uno puede decir ahora de lo que está sucediendo ahora? Hoy es 12 de mayo, repito, vísperas de Nuestra Señora de Fátima, y hay una profecía de Nuestra Señora de Fátima muy fuerte que Nuestra Señora le decía a los pastorcitos que si Rusia no se convertía, seguramente los que conocen la historia van a recordar esto, los errores de Rusia, y si no se consagraba a Rusia el Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se iban a dispersar por todo el mundo. Mucha gente creyó en su momento que los errores de Rusia era, claro, en 1917, la revolución bolchevique, habían destituido al zar. Muchos creían es el comunismo, o sea, el comunismo va a quedar en gran parte del mundo. Claro, y después dijeron, claro, se dan cuenta, fíjense, no sucedió la consagración, por lo tanto, vino después la Unión Soviética con toda su fuerza, vino la Guerra Fría, vino Cuba, ¿no? Pero al parecer, los errores de Rusia no eran exactamente estos de el comunismo puro y duro, que ciertamente existió y sigue existiendo, por cierto. Los errores de Rusia eran los errores de una ideología nefasta que también se podían infiltrar en el seno de la iglesia, o en algunos, mejor dicho, para ser claro, cuando uno dice seno de la iglesia tiene que ser bien preciso. Sabemos que la iglesia es santa,
por su fundador, no por nosotros sus miembros, que somos unos miserables. Es santa porque Jesús solamente es el santo, ¿no? Y los otros santos son santos por participación, porque intentan vivir la vida en Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí, dice San Pablo. Muy bien. Por lo tanto, cuando uno dice que hay miembros de la iglesia que no, que se encuentran como casi como infiltrados, como siendo ocupas eclesiales, nos referimos a los miembros vivos en cuanto a que son como nosotros, ¿no? Miembros bautizados. Bien, muy bien. Y entonces esos errores de Rusia, como pueden verse también en el progresismo, en el modernismo, en el querer cambiar la doctrina, en el querer decir que, bueno, que va pasando el tiempo y la iglesia debe acomodarse al mundo, más que el mundo a la iglesia, que eso es lo ser sal de la tierra y luz del mundo, significa justamente esto. Al parecer estamos ya tocando fondo. ¿Por qué? Y ahora voy al punto. En vísperas de Nuestra Señora de Fátima, mañana 13 de mayo del año 2021, nos encontramos en estos días, y por esto quería hacer este vivo, que lamentablemente en Alemania, lamentablemente o no, vamos a ver enseguida, un grupo de sacerdotes y obispos están planteando una serie de cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. Puntualmente tres cosas. Estoy resumiendo. Quien quiera ver más información tiene lamentablemente mucha información hoy sobre este tema en Internet. ¿Qué plantean? La intercomunión. Es decir, que una persona no católica reciba aún sin pensar que lo que está recibiendo es el cuerpo de Cristo, sin haber pasado previamente por un proceso de conversión, de abrazar la fe católica, de convertirse, sea atea, sea musulmana, sea protestante o lo que fuera. El cuerpo de Cristo no se puede recibir indignamente, ¿no? Hay que saber, hay que tener conciencia de lo que estoy recibiendo, tengo que estar bautizado en la Iglesia Católica, o, si no bautizado, bautizarme después, convertirme, en fin, las condiciones elementales que se encuentran en el catecismo de la Iglesia Católica. Lo que estoy diciendo ahora, por cierto, no es ni más ni menos que es lo que ha dicho la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe hace muy poquito, y a su vez también el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, dos órganos oficiales de la Santa Sede del Vaticano. A menos que yo recuerde la nota de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, expresamente avalada por el actual pontífice Francisco. La intercomunión, plantean eso, que todo el mundo pueda comulgar. Y uno dice, bueno, y entonces, pero padre, ¿cómo esta novedad? No, un momentito, acá hay un punto importante. Esto no es novedad. Yo lo he visto con mis ojos. Hace tiempo la gente, en aquellos años que yo estaba en Alemania estudiando alemán, como decía antes, los luteranos iban a misa católica y los católicos a veces iban a misa luterana y creían ellos, no digo todos, pero en muchos lugares, en muchas diócesis, creen que era todo más o menos lo mismo, no cambiaba demasiado. Bueno, todos creemos en Cristo, todos más o menos tenemos la fe en el Salvador, entonces no es lo mismo. Pero se viene haciendo hace tiempo esto, o sea, de aquellos, como se dice, de aquellos fangos, estos lodos, ¿no? Esto no es nuevo. Pasa que ahora se dice de modo público, con una desfachatez gigantesca. Intercomunión, primera cosa. Segunda comunión. Segunda cosa. La ordenación respecto de las mujeres como sacerdotisas, digamos, ¿no? Que ya lo tuvieron en muchas iglesias protestantes, ¿no? La iglesia se ha expedido muchísimas veces sobre este tema, ¿no? Es más, hasta hace poco tiempo, incluso en el actual pontificado se planteó este tema y se revisó de vuelta y una vez más, pues siempre se vuelve sobre estas cosas, ¿no? Bueno, no se puede esto, pero no porque la iglesia no quiera, porque no puede, no puede. Es la institución del sacramento, del orden sagrado, que inventó, en todo caso, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Así como está la materia y la forma del sacramento de la Eucaristía, el pan sin levadura, el vino para que pueda transustanciarse en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor, la materia en el sacerdocio es un varón, así como Jesucristo. No porque esto que sea mejor que la mujer, iguales somos iguales en dignidad, somos hijos de Dios, más si estamos bautizados, criaturas de Dios, hijos de Dios, por bautismo. Por último, lo habrán visto en estos días, la bendición de parejas homosexuales. No voy a decir sodomitas porque es una
palabra políticamente incorrectísima, aunque esté en el catecismo, bueno, vamos a decirlo así de modo simplemente suaves, ¿no? Bien, también sobre este tema la Iglesia ya se ha expedido, ¿no? Y a pesar de haber preanunciado desde Roma que esto no se puede hacer, así todo, habrán visto en los medios, en los últimos días se ha hecho. El lunes pasado, si no me equivoco, hace 2 días pasó esto. Bien, muy bien. Uno dice, ¿y acá entonces qué hay que hacer? Porque la verdad, padre, uno se pone mal. Y bueno, obviamente que uno se debe poner mal por un lado. Pero por otro lado, yo estaba pensando y mientras rezaban estos días, ¿hay que ponerse mal totalmente? Sabemos que omnia comperantur in bonum, dice San Pablo, ¿no? Todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Sí, entonces de un aparente mal, como nos pasa muchas veces en nuestra propia vida, Dios sabe sacar bienes, así como de nuestras cruces o de las tempestades de la iglesia, Dios sabe sacar bienes. Bueno, uno puede ponerse mal, bueno, porque uno recuerda, por ejemplo, el texto de nuestro Señor cuando la oración al Padre, ¿no? En Juan 17, he rezado para que todos seamos uno, Padre mío, como tú y yo somos uno. Claro, que todos seamos uno. O sea, la unidad es fundamental. O sea, de hecho, el signo de que estamos unidos es un signo, pero la unidad se da en la verdad. No se da la unidad como decimos aquí, en un cambalache, en una mezcla, en una torta frita, en una ensalada de frutas. No, porque ahí no hay ninguna unidad verdadera. La unidad es en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dejado ya su iglesia, nos ha dejado las dos fuentes de la revelación, la sagrada tradición, aquello que se dijo siempre por todos y en todo lugar, que murió con el último apóstol, San Juan, y las sagradas escrituras que traen lo que se viene diciendo de la tradición. Primero es el verbo oral, la tradición, lo que Jesús predicó a sus apóstoles y después ellos fueron predicando, y después es la sagrada escritura. Las dos fuentes de la revelación, por cierto, que los protestantes una de estas no la tienen. La sagrada tradición no la tienen. Y la escritura la tienen mm, parcial, porque no tienen todos los libros de la Biblia, por cierto. Entonces uno dice, bueno, yo me podría poner mal por esta división que existe hoy por hoy en una parte de la iglesia o en ciertos sectores de la iglesia de Alemania, porque hay que decirlo también que hay sacerdotes, muchos sacerdotes fieles, obispos fieles en Alemania y muchísimos laicos que están padeciendo esto que está pasando. No es que estén, qué bueno, viva la Pepa, qué lindo. No, hay gente, yo conozco realmente gente que está en Alemania realmente sufriendo esto, una gran crisis. Entonces, por un lado, me puedo entristecer. Pero por otro lado, uno puede decir, bueno, también quizás hay que dar gracias a Dios. ¿Cómo dar gracias a Dios? Porque es un sector de la gente que... Y sí, porque se dividen las aguas. Finalmente, esta gente que externamente parecía estar en comunión con la iglesia católica, ¿no? Evidentemente no está en comunión, ¿no? Y es más, de vuelta, si uno va a San Pablo, recuerdo leyendo hoy la primera carta de los Corintios, capítulo 11, San Pablo, cuando le hablaba a los Corintios, que ya había divisiones en aquellos momentos, ¿no? Siempre hubo problemas en la iglesia, no son de ahora. Pasa que nos tocan a nosotros vivirlos hoy por hoy. San Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 11, 18, 19, dice, ante todo, oigo que al reuniros en la asamblea, le dice a los corintios San Pablo, está escribiendo a los corintios, había estado por Corinto, había predicado, se había ido y entonces escribe cartas, así se manejaba San Pablo. Ante todo, dice San Pablo, oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones y lo creo en parte. Está bien, somos seres humanos. Desde luego, dice San Pablo, sigue diciendo una famosa frase, tiene que haber entre vosotros también herejes, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros. En latín, oportet esse hereses. Es necesario que existan herejes. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que tienen que existir herejes? ¿Cómo es que es necesario que hayan herejes? El punto es este, es que para que a veces se manifieste la verdad, es necesario contrastarla con el error. Para que a veces uno se dé cuenta que
que está sano, es necesario que exista cierta enfermedad. ¿Mm? Bueno, San Pablo lo pone, y esto ha pasado siempre en la iglesia. Oportet esse hereses. Es necesario que incluso existan herejes, porque Dios nos da libertad, no nos coarta, no nos coacciona, nos deja libres, que uno puede abrazar la verdad o armarse una iglesia paralela. Ya pasó con los protestantes, con Lutero, con Enrique VIII. Se han creado iglesias paralelas. Por eso la primera pregunta que uno se hace es, en la iglesia que yo estoy ahora, en lo que yo creo ahora, en lo que el catecismo cree ahora, ¿es lo mismo lo que creían los primeros cristianos, los padres de la iglesia? Y por eso muchos protestantes, cuando estudian, por eso dice el dicho que el protestante que estudia es ese católico, y el católico que no estudia es ese protestante. El protestante serio que estudia y conoce el pensamiento de los padres de la iglesia, si tiene recta intención, si es honesto, cae por su propio peso. Dios lo termina volcando el catolicismo hacia la única iglesia verdadera. Y el que no la conoce, y el que no, siendo católico, puede ser que sea protestante. Bien, pero voy a este punto, y esto quiero decir que quizás sea para algunos novedoso. En la Iglesia Católica existe un código de leyes que uno maneja un poco más por el estudio, los estudios que hemos hecho. Y es el Código de Derecho Canónico. No mucha gente lo conoce, pero existe. En el Código de Derecho Canónico existen cánones, reglas. Eso es, canon significa eso, las reglas, artículos, digámosle, ¿no? Y en uno de estos cánones, en el canon 751, se dice lo siguiente, cito, se llama herejía la negación pertinaz, es decir, con cabeza dura, diríamos, después de haber recibido el bautismo, claro, no dice una herejía un judío, no puede decir una herejía un musulmán porque no es católico, ¿no? Después de haber recibido el bautismo, herejía, negación pertinaz, después de recibir el bautismo, de una verdad que ha de creerse como fe divina o católica, o la duda pertinaz sobre la misma, herejía. Bien, acá ya se ha definido el tema de que no se puede dar la comunión a gente que no sea católica, no puede haber ordenaciones de mujeres sacerdotisas, y la bendición de parejas de personas homosexuales tampoco. Pero no hace, parece que uno tiene que estar repitiendo siempre lo mismo y siempre lo mismo. Y que si uno dice esto hoy por hoy, que está en el catecismo, uno termina siendo un troglodita, un fundamentalista, un fascista. Bueno, Jesucristo no es fascista, entonces. Herejía es la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. En segundo lugar, apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Alguien, bueno, que deja la iglesia, ¿no? Y por último, cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Canon 751. Y por cierto, dentro de los delitos canónicos, en el canon 1364, se plantea que, entre otras cosas, la apostasía, el cisma o la herejía se encuentran penadas, a pesar de ser pecados, además de ser pecados, por una censura eclesiástica. Son delitos penales eclesiásticos. Y se encuentran penados con una de las penas más duras que pueden existir, si no la más dura, que es la pena de excomunión late sentencia, sin un previo proceso. Por lo tanto, si yo dijese ahora públicamente que no me sujeto a las normas de la iglesia y públicamente digo esto, entonces yo podría caer, si soy consciente de todo eso, en, por ejemplo, una herejía, o un acto cismático o lo que fuera. Esto es lo que por el momento no se ha visto de modo así explícito que se diga respecto de lo que está sucediendo hoy por hoy en Alemania, pero probablemente existan estos casos así. Bien, cierro. Entonces nos encontramos en las vísperas de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora dijo que los errores de Rusia, que reitero no es el tema del comunismo, como decíamos antes, como a veces algunos creían, los errores en general iban a dispersarse por todo el mundo. Y hoy vemos que esos errores de Rusia
es esta ideología progre, ¿no? Que eh, se ha metido por todos lados, ¿no? Desde gobiernos, entre comillas, capitalistas hasta gobiernos socialistas, eh, liberales, izquierdistas, ¿no? Y todo es el hombre en el centro, habiendo abandonado a Dios. No quiero a Dios, no quiero las reglas de la iglesia, no quiero lo que dice la Santa Sede, ¿no? Reitero, ya, incluso hoy, en estos últimos meses, ha sido más que clara respecto a esto, que no se puede hacer esto. Por lo tanto, si algunos quieren separarse nuevamente en Alemania y hacer una nueva iglesia entre comillas, ¿no? La única, reitero, la única iglesia verdadera es la católica apostólica romana, la fundada por Jesucristo, nuestro Señor, con todas sus fallas, con todos sus pecados, con todas nuestras miserias, con toda la historia buena y mala que tengamos. Pero si alguno quiere hacerse una iglesia paralela, bueno, la que fundó Jesús es esta. No se puede acomodar la iglesia al mundo, sino el mundo a la iglesia. La iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, termino. ¿Qué es lo que vemos hoy por hoy? Que está todo mezclado. Todo mezclado, como el trigo y la cizaña. Que algunos se dicen católicos y resulta que salen con estas cosas. Y por cierto, otros que externamente no son católicos, pero que a veces tienen su modo de vivir, su coherencia de vida, incluso más que nosotros, y que nos acusan con su modo de ser, y que no se han convertido porque nadie les ha predicado. Y nadie les ha predicado porque a veces, ¿y para qué me le voy a predicar si vale lo mismo ser luterano que católico? Dicen algunos locos alemanes. Por un lado, uno puede sentir tristeza y está bien, naturalmente, que lo sintamos. Jesús quiere que todos sean uno, es cierto, y todos creemos y rezamos por la unidad de los cristianos. Pero por otro lado, si alguno con su libertad, mal utilizándola, se quiere separar de la iglesia, pues entonces nosotros seguiremos con la fe de nuestros padres, del catecismo. Y no hay que, como decimos ahora a veces, o dicen los jóvenes, bajonearse o tirarse para abajo, o entristecerse. Es una gracia que uno todavía siga viendo. O sea, Señor, como dice el ciego del Evangelio, que vea. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, ¿no? Eh, Bastante con, si tenemos la gracia todavía de seguir viendo aquello que nuestros padres, nuestros catequistas nos han enseñado, ¿no? Apoyemos a la iglesia en este momento muy difícil, muy, muy triste también. Apoyemos a los obispos fieles, a los sacerdotes fieles, apoyemos a aquella gente que realmente quiere seguir creyendo en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, y no nos dejemos entristecer por esto. Al contrario, alegrémonos y regocijémonos en Él, en el Señor, porque todavía nos permite, con todos nuestros pecados, seguir viendo claramente cómo se va al cielo. Pidamos la gracia a la Virgen de Fátima en sus vísperas, también las vísperas de la Ascensión del Señor, jueves, como se dice siempre en un dicho español, ¿no? 3 jueves hay en el año que refulgen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Mañana. Dios los bendiga a todos. Adiós.